De seguro ya te tengo harto con los LS. Y es que sí, yo entiendo, porque cada que me preguntan qué hacer con su motorcito Ford, de una o de otra manera, les acabo recomendando un swap. Pero hoy no va a ser ese día, gordo. Hoy te voy a dar una muy buena receta para que agarres tu Small Block Ford y lo empieces a convertir en una maquinita de poner arrastradas. Y te lo prometo, no tiene nada que ver con los LS. Pero antes de empezar con esto, vámonos con tantita historia sobre el Small Block Ford. Y esta historia se remonta a principios de los años 60, en donde un compadrito que se llamaba George Stirrat estaba a cargo del grupo de ingenieros que tenían el proyecto de hacer el nuevo Small Block Ford. ¡Qué cosa rara! Ford no tiene Big Block y Small Block, esa es cosa de Chevy, pero como es tan útil con los Chevys, nosotros se la pasamos a Ford y también a Mopar. Pero la verdad es que en Ford lo que tienen son familias de motores, y en este caso Ford está desarrollando una nueva familia de motores bajo el nombre del Proyecto X canadiense. Y este proyecto se trataba de hacer un nuevo motor V8 overhead valve enfriado por agua a 90 grados que pudiera producir buena potencia y que lo pudieran integrar a la mayoría de sus autos modernos. El primer motorcito que salió de aquí fue en 1963 y era un motor de 221 pulgadas cúbicas, lo cual duró muy poquito porque en 1963 decidieron aumentar del desplazamiento a 260 pulgadas cúbicas. Igual, en el 64 lo volvieron a hacer y ahora lo aumentaron hasta 289 pulgadas cúbicas. De aquí es en donde empezaron los motores a hacerse fama gracias a los Mustangs y Carroll Shelby que los empezó a utilizar. Ahora más adelantito volvieron a aumentar su desplazamiento hasta 302 pulgadas cúbicas y este es el Small Block Ford que la mayoría de nosotros conocemos como el 302 o el 5 litros de Ford. Y en el 69 volvieron a aumentar su desplazamiento y ahora hasta 351 pulgadas cúbicas. Ahora hay que estar bien pilas con esto porque como les dije antes, Ford es acerca de familias de motores. Y es que al mismo tiempo que se producía el 302 y el 351 de esta familia que estamos hablando, que le vamos a decir los Windsor, también se estaban produciendo otras familias de motores con los mismos desplazamientos. Por ejemplo, los Cleveland. Y en el caso del 351 también había otra familia la cual venía del motor 400 de Ford, que es el conocido como el 351M, que este motor es muy mítico, pero la verdad ni te metas, es pura batalladera. Ahora, aquí el tema es que no importaba que fueran del mismo desplazamiento, estos motores eran de diseños completamente diferentes, pero al final el que salió adelante y el que dominó más fueron los Windsor con el 302 y el 351W. Y estos motores estuvieron en producción desde principios de los 60 hasta principios de los 2000. Entonces imagínate, hay más de 8 millones de motores allá afuera que traen esta familia. Venían prácticamente en todos los Mustangs, además en todas las pickups, y también se lo pusieron a muchos autos de pasajeros y autos de trabajo. Pero bueno, ya después de esta pequeñita clase de historia, que ya sabemos de dónde vienen los motores que nosotros con mucho cariño les decimos los Small Block Ford, vamos a hablar de la receta. Y la receta tiene que empezar por lo más importante, porque como en las casas, los cimientos es lo más importante. Y en el caso de esta receta, lo más importante es el monoblock, que aquí yo te voy a dar dos opciones. Todo depende de qué tengas a la mano, qué tengas disponible y cuál sea tu meta de producción de potencia y cuál sea tu presupuesto, porque una es un poquito más caro que la otra. El primer monoblock que te voy a recomendar es el monoblock que venía en los Mustangs Fox Body de 1989 y se fueron extendiendo hasta los SN95 de 1995. Este es prácticamente el mismo monoblock de los 302 anteriores, pero tenía dos grandes diferencias. La primera es que este ya es un motor de rollers, y los que no saben lo que quiere decir es que los botadores de árbol de levas ya no son planos, sino que trae ahí un pequeño valerito, y eso permite utilizar árboles de levas más agresivos y que el árbol de levas tenga menos desgaste. Entonces esa es una. Y la segunda es que en los Mustangs de esos años el motor venía con muy buenos internos. Se
Se supone, dicen las malas lenguas, que el cigüeñal y las bielas son forjadas, así que tienen fama de aguantar buena potencia. Y aquí la idea es que tú vas a agarrar un block del Yonke o del Mustang que ya tienes y ya no le vas a mover. Ahora, la segunda opción es irnos sobre un 5.8 litros o 351 Windsors de camioneta de principios a mediados de los 90. Y este motor es bueno porque vas a tener más desplazamiento que el 302 y también es un motor que ya es de rollers, entonces te va a dar la oportunidad de utilizar muy buenos árboles de levas. Ahora, aquí no tenemos el cigüeñal ni las bielas forjadas, pero la verdad, como los procesos de manufactura ya son mucho más avanzados que en los principios de los 60, pues en general toda la calidad del bloque y de los internos va a ser mejor. Ahora, estas partes las puedes conseguir en muchísimos lados. Es más, hasta posiblemente tú ya tienes una y no te habías dado cuenta. Aquí nomás échale una investigada. O también, si quieres, pues puedes utilizar tu mismo block que ya tienes, tu 302, aunque sea flat tap, y puedes de ahí empezar a trabajar hacia arriba con lo que sigue de la receta. Y lo siguiente, después del monoblock, tienen que ser las cabezas. Y para las cabezas, igual te voy a dar dos opciones. La primera son las cabezas GT40. Ahora no estoy diciendo que tienes que ir a los Yonkes a buscar un Ford GT40 que haya corrido en Le Mans y que lo haya manejado Ken Miles. Eso sería imposible. Pero la verdad es que así se llamaban las cabezas, las GT40. La raza que le gustan los fierros las conoce como las cabezas de 302 de 3 rayas. Y eso es porque en el casting o en la fundición se le ve en la parte de enfrente y en la parte de atrás 3 rayitas. Aquí ya les pusimos varias fotos. Y estas cabezas son bien buenas. Traían un diseño que favorecía mucho el flujo a comparación de las otras cabezas. Y aquí lo que yo haría es hacerle un trabajo de porteo. Si quieres hacerlo casero, te lo puedes aventar tú y yo me enfocaría nada más a hacer el port matching para poderle sacar un poquito más de caballos sin arriesgarte tanto. O mándalos con tu compa el racing que sí le sabe a la porteada de cabezas. O por último, pues apréndele, investígale y arriésgate. Pero la verdad, el portear las cabezas es una de las formas de ganar caballos de fuerza más baratas que existe. Sobre todo si utilizas la cabeza que ya tienes. ¿Qué es esta? Y la otra opción en cabezas es otra que igual puedes conseguir en los Yonkes. Y esta es la GT40P. O también conocida por los fierreros como la cabeza Ford de 4 rayas. Y esta cabeza venía en las Explorers de finales de los 90. Esta estuvo en los últimos motores con diseño de Windsor que salieron. Eso la hace la más avanzada tecnológicamente, porque en serio, tenía unas cámaras de combustión mucho más pequeñas, lo cual te levantaban la compresión. Y no más con eso, si tú traes un Ford 302 normal y le cambias las cabezas y le pones las GT40P, vas a estar ganando arriba de 30 caballos de fuerza porque le vas a aumentar un punto de compresión automáticamente. Aparte, tiene muy buenos flujos. Lo único es que estas cabezas hay que hacer un intercambio, porque el punto en el donde está la bujía está diseñado para estar en el mejor lugar para encender la mezcla y para que las válvulas estén bien acomodadas. Pero esto hace que los múltiples de escape y los headers sean un dolor de cabeza. Yo he visto carros y he trabajado en algunos que para poder quitar una bujía tienes que quitar completamente el múltiple de escape o el header, porque no te dan chance de nada. Pero te digo, aquí el chiste es que te van a dar más power y al final todos queremos más power, gordo. Ahora, en este caso yo también te recomendaría mínimo hacer el port matching y si puedes, darles una buena porteadona para que aparte de tener ese extra de compresión, tengas muy buenos flujos. Y bueno, ya dejando las cabezas atrás, sigue la parte más mística de un motor, que es el árbol de levas. Y digo la parte más mística porque mucha raza cree que si tú cambias el árbol de levas por el que te dijo un pinche pelón que sube videos a internet, automáticamente tu motorcillo pedorro se va a convertir en una máquina de poner arrastradas. Y déjame decirte que así no funciona, gordo. La verdad es que el árbol de levas es simplemente un ingrediente de toda la receta. Y es que es como en la cocina. Si tú tienes la receta de un guiso y nomás sabes cuál es la cantidad de cierto ingrediente, eso no te asegura que el guiso te vaya a quedar bueno. Lo importante es seguir la receta completa. Así que una vez dejando eso aclarado, les estoy diciendo que este árbol de levas que yo les voy a recomendar es para esta receta y
para esta producción en específico, que es más o menos hacer que un motorcito esté produciendo entre 300 y 350 caballos de fuerza, dependiendo del desplazamiento que escojas. Y es que también hay que entender que dependiendo de qué árbol de levas escojas, posiblemente vas a tener que hacer más modificaciones. Entonces, por eso en este caso yo me voy a ir sobre uno muy tranquilón, y es el E303 de Ford Racing. Ahora, hay que aclarar que este árbol es de rollers, pero si no quieres irte sobre el de rollers, puedes escogerte algo parecido, porque las especificaciones de este árbol tiene una duración de 220 con un lift de .498 y 110 grados de Lobe Separation Angle o LSA. Ya con esto tú puedes tomar esas medidas y buscar algo parecido, ya sea de otra marca o de otro diseño, pero de que te va a funcionar bien, te va a funcionar bien. Y es que la verdad es que yo he usado muchísimo este árbol. Es como que quiero un poquito más de fuerza, quiero que suene bonito, quiero que se sienta más agresivo. Pues atáscaselo al 302 o al 351, te va a jalar con madre, sobre todo si lo casas con las otras cosas que ya te dije y con las cosas que te voy a decir. Y tienes la ventaja que también es un árbol cómodo para la calle, no tienes que cambiar turbina, solamente ponle unos resortes a las cabezas que aguanten las .498 de levante. Lo que sigue en esta receta es el múltiple de admisión, y aquí el cielo es el límite. Hay muchísimas opciones. Puedes escoger desde irte con multiport fuel injection o irte a algo tan básico como carburado, que en este caso es lo que yo voy a escoger. Ahora, una vez ya decidiste qué tipo de inyección vas a usar, sigue habiendo muchísimas opciones, por eso lo vamos a reducir mucho más. Yo me iría sobre un Edelbrock Performer Air Gap. Ahora, aquí sí hay que traer las pilas bien puestas, porque si estás usando un 302, tienes que asegurarte que ese múltiple de admisión le va a quedar a tus cabezas. Y si estás usando un 351, es completamente diferente al del 302. Tienes que asegurarte que sea para un 351 y para el diseño de las cabezas que estás usando. Que en el caso de que sean las GT40, puedes utilizar las más normalonas. Así que cuando compres, aclara bien si estás utilizando cabezas aftermarket originales o si te fuiste sobre las GT40 o las GT40P, para que te puedan dar el número de parte adecuado. Pero en general, este múltiple de admisión es muy bueno. Es de doble plano, por lo tanto va a favorecer el torque y la potencia en bajas revoluciones, lo que va a hacer que tu motorcito se sienta mucho más agresivo. Además, por el tema que es Air Gap, tiene un espacio entre el múltiple y el motor para dejar pasar aire, y esto hace que tú puedas ingresar mezcla más fría, lo cual va a hacer que el aire sea más denso y vayas a producir al final más caballitos de fuerza. Lo siguiente, después de ya haber aclarado el múltiple de admisión, sigue el carburador. Y en este caso, pues vamos a seguir con la receta de Edelbrock. Yo les recomiendo el Edelbrock ABS2 porque la verdad son carburadores que sacándolos de la caja los pones y con 2 o 3 ajustecitos lo puedes dejar muy decente. Ahora, si te quieres poner colmilludo, pues le puedes sacar una muy buena tuneada, pero la mayoría lo haces con lo que viene en la caja. Es bien raro que vayas a necesitar hacer algo más. Solamente fíjate que sea mínimo de 650 CFM, que la verdad esto va a ser más que suficiente para los dos desplazamientos. Y los siguientes son los múltiples de escape o headers, que como ya les dije, depende de la cabeza qué tipo de headers vas a usar, pero la regla de oro es que sean de tubo largo, que sean long tubes o headers largos o como le digan en tu rancho. Pero aquí el chiste es que los headers largos producen más potencia y está comprobado en dinamómetros. Así que trata de invertirle en los headers largos y ya con eso te va a ir bien. Y la última cosa es algo que muchos no le prestan atención y es el sistema de ignición. Porque estamos mejorando la eficiencia volumétrica, entonces estamos asegurándonos de que vamos a meter más aire y más combustible de manera más eficiente, pero ¿cómo chingados lo vas a encender? Aquí yo me iría directo sobre un buen distribuidor. Puedes irte algo tan fresón como un MSD o puedes irte a algo más barato como uno de esos distribuidores que hacen que ya vienen con el HEI o High Energy Ignition, que son los que traen la tapota tipo Chevrolet. De hecho, nosotros a prácticamente todos los 302 carburados le ponemos mínimo a esos. Y además de eso, yo te recomiendo que lo cases con una buena caja de ignición de MSD de la serie 6. Puede ser desde la 6A, 6AL o 6AL2, la que tú quieras y la que te alcance.
Y ya con esto te prometo que estás del otro lado, gordo. Tu motorcito 302 o 351 va a estar produciendo muy buena potencia y bien a gusto. Va a ser bien usable, lo vas a sentir agresivo, lo vas a sentir deportivo. Pero nomás te quiero aclarar una cosa. Esta receta pues tiene sus límites. Si tú querías más, posiblemente tienes que buscar otra cosa. Pero esa otra cosa vas a acabar haciendo que gastes más dinero, porque eso es lo que hay que entender. El power cuesta. Quiero más power, invierte más dinero. Y ya los escuché en los comentarios. No manches, Memo, pero yo le puse esa receta a mi Mustang y un pinche Aveo me puso una arrastrada. Acuérdate del dicho, güey. No es la flecha, también es el indio. Güey, me faltó la pichancha del chocanzor, güey. Esa no les dije. Tienen que ponerla de titanio, que esté anodizada a 59 voltios. Y además de eso, acuérdense de sincronizarla con el Spiro Grinder. Si no, va a valer queso todo. Y si les gustó, ya saben. Denle like, comenten, compartan y suscríbanse.